Todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido, dice el Señor. Bienvenidos hoy 26 de octubre de 2025, Día del Señor, donde ustedes y yo estamos obligados a creer al Señor en su palabra, estar junto a su mesa. Obligado no, sino con todo el corazón, como la oración del publicano, que hoy lo vamos a meditar el Evangelio, pero que también nos trae una buena noticia de la primera lectura. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído, a su plegaria llega hasta el cielo. Esta es una buena noticia que el Señor nos regala el día de hoy. Lo único que tenemos que hacer es ir a escuchar y a saborear la palabra del Señor. Bienvenidos. Primera lectura del libro del Eclesiástico. El Señor es juez que no se deja impresionar por apariencias, ni menosprecias a nadie por ser pobre, y escucha la súplica del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano, ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído, a su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desista hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 33, el Señor no está lejos de sus fieles. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor no está lejos de sus fieles. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, el hombre justo y lo libera de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Salva el Señor la vida y de sus siervos. No morirán a quienes en Él esperan. El Señor no está lejos de sus fieles. La segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe y ahora solo espero la corona merecida, con lo que el Señor juez justo me premiará. Aquel día, no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyera todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo por medio de Cristo y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos los que tenía por justo y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano.
El fariseo erguido oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, aquí hay una buena noticia. La buena noticia es que ustedes y yo debemos orar como el publicano, reconociendo que somos pecadores todos, reconociendo al Señor que es el Dios altísimo, el creador nuestro, que no podemos fallarle, pero tampoco podemos mentirle. Nos hacemos humildes delante del Señor, no importa cómo sea tú, cómo nos creemos. Que muchas veces nosotros nos creemos que tenemos buenas apariencias porque somos altos, porque somos bonitos, porque tenemos palabras buenas, porque tenemos dinero. No lo podemos humillar a otras personas, aunque sea de mucho forma de sentir estar en una religión. Aquí pasa muchas veces, mucha gente son orgullosos por pagar el diezmo, son orgullosos porque pueden cumplir las metas, pero su corazón está lejos del Señor. Eso es lo que nos dice ahora: todo aquel que se enaltece será humillado. O sea, su oración no será escuchado. Por más palabras bonitas podría expresar delante del Señor, pero no será escuchado porque será humillado. Pero aquella persona que realmente nace de su corazón, creer que realmente ha pecado, ese es el que será escuchado. Y por eso el Señor no juzga por la apariencia. Decía, aunque sea usted y yo somos mejores formas de hablar, no podemos engañar al Señor. Nosotros no podemos comprar las cosas de Dios. Aquí queda otra cosa también. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siguiendo una iglesia. No importa que sea una iglesia verdadera como la iglesia del Señor. Media vez que somos orgullosos, somos tajantes, el Señor no aceptará nuestra oración. Aquí finalmente dice la oración: seguramente el que bajó, primero el publicano, seguro, les aseguro, el que se bajó a su casa justificado, y aquel no, porque era un hombre orgulloso. Cuidado, ustedes y yo nunca debemos orgullecernos por lo que somos, más bien seamos humildes. Pero hay algo muy importante, nos dice el Evangelio de la primera lectura. El Señor es juez que no se deja impresionar por apariencia. El Señor justifica, el Señor vea, el Señor te mira, el Señor está en todo momento. Él juzgará, no porque uno puede mentir, no porque uno puede enaltecer. Él no juzga por apariencia, Él juzga más bien como el publicano que dice aquí. El publicano no desprecia a nadie por ser hombres y escucha la súplica del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano ni las quejas insistentes de la viuda. Más bien dice aquí, más bien quien sirve a Dios con todo su corazón, eso
es oído a su plegaria y llega hasta el cielo. O sea, aquí hay algo muy importante que nosotros debemos tomar en cuenta, que si ustedes y yo oramos al Señor, pero que también le demos lo mejor para Él, entonces nuestra oración llegará a escuchar a los oídos del Señor. O sea, nuestra oración llegará más alto y el Señor le recompensa lo que haya pedido. Si no tan rápido la recompensa, nos dice aquí, la oración del humilde atraviesa las nubes, mientras él no obtiene lo que pide, permanece. ¿Cuántas veces nosotros, porque pedimos a orar al Señor, le pedimos una vez, ya queremos un resultado, ya que el Señor nos responde lo que queremos? Error. El Señor es justo y juez para escucharte, pero que también como un padre sabe dar lo mejor a su hijo, a escuchar a su hijo si le conviene dársele o no. Es que muchas veces nosotros oramos, pero no sabemos cómo pedir. Pedimos las intenciones del corazón, no las intenciones del Señor. El Señor sabe dar lo mejor a sus hijos. El Señor conoce hasta dónde podemos llevar un talento o los dones que Él nos da, o una salud, a lo mejor como pasa a aquellos ciegos. ¿Se acuerda ahí en San Lucas 17:11, cuando le salieron al paso, cuando Jesús caminaba, le salieron 10 leprosos? Los 10 leprosos le decían: Señor, apiádate de nosotros. Entonces el Señor les dice: vaya a presentarse ante el sacerdote. Pero luego en el camino uno quedó sano y regresa y le da gracias al Señor, y el Señor pregunta: ¿no eran 10 los que se curaron? Y eso pasa muchas veces nosotros cuando pedimos al Señor, queremos un resultado y a lo mejor nos puede ser sanado, pero no regresamos al Señor a darle gracia. No reconocemos la grandeza del Señor, más bien nos sentimos orgullosos como aquel fariseo que oraba y que entregaba sus diezmos, todas sus ganancias a la semana. Eso pasa mucho en otras iglesias, que se alababa, que se gritaba, que se honraba a ellos mismos por dar diezmo. Aquí está la figura del publicano. Aquí tenemos mucho que ver, tanto como en la primera lectura, como el apóstol San Pablo nos dice ahora a Timoteo, cuando él decía: he recorrido, ha llegado el tiempo, he recorrido el combate, ven, combate la fe. Es que para poder seguir a Cristo tenemos que tener una resistencia fuerte, porque vendrá el enemigo a rechazarnos. Lo mismo pasa en las redes sociales. Vendrá el enemigo, te hace una flechita para abajo porque no les gusta la palabra de Dios, porque no cree en el Señor, porque no le entra en su mente, en su corazón, porque están ciegos. Pero un día, dice el Señor, lo cambiará, porque dice la Escritura en 1 de Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres lleguen a conocer de la verdad, para que todos sean salvados. Eso es el querer de nuestro Señor Jesucristo, porque nunca es tarde de regresar a los caminos con Dios. Por eso Timoteo dice claramente, era un perseguidor de la iglesia del Señor, cuando él decía en Hechos de los Apóstoles 9, capítulo 9 en adelante, cuando Pablo perseguía a los cristianos, según él estaba persiguiendo una secta. Al contrario, era la iglesia del Señor, y por eso el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo contesta: ¿y tú quién eres? Yo soy Jesús. O sea, es el pecado de Pablo. Por eso decía él permaneció y luchó y perseveró al buen combate, a la fe. Pero él dice: solo espera la corona merecida
que el Señor le da, pero no solo Él, sino que también nos hace llamar a nosotros, que debemos también nosotros esperar todo aquel que sirve y que ama al Señor en su venida pronto. Que el Señor les bendiga. Dios es bueno. Sigan adelante en los caminos con Dios, porque Él nos espera todos los días. Amén.